Mesa técnica. Como lo hemos precisado, a continuación vamos a dar inicio a las intervenciones de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones representantes de víctimas. Asimismo van a tener la palabra algunas y algunos expertos académicos que han sido convocados por la sala. No sin antes precisar lo siguiente. En el marco de estas medidas cautelares, la sala, cuando adopta la decisión de ratificar las medidas cautelares, ha comisionado, ha hecho unas órdenes a la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz relativas a la determinación de aquellas víctimas asociadas o con interés en estos archivos del DAS. Ese proceso ha ido avanzando y por eso paulatinamente, a medida que recibamos esos informes de la unidad de investigación, se promoverán diversas instancias de participación para las víctimas que sean identificadas en el marco de esos informes que remita la unidad de investigación y acusación. Por lo pronto, están aquí presentes organizaciones que en el marco del trámite de estas medidas cautelares remitieron escritos y observaciones a la sala de reconocimiento, y está también la Comisión Colombiana de Juristas que había sido previamente en procesos posteriores delegada por la sociedad civil para participar en unas instancias de discusión técnica sobre este y otro tipo de archivos similares. Precisado lo anterior, entonces concedemos la palabra a la Comisión Colombiana de Juristas para un tiempo de 10 minutos. Muy buenos días, con un saludo de agradecimiento por esta invitación a los honorables magistrados y magistradas de la sala. Se dirige a ustedes Juan Carlos Niño de la Comisión Colombiana de Juristas, organización que en su labor de 31 años en la promoción y defensa de derechos humanos y también promoción de la paz y apoyo a los diferentes procesos de negociación para la terminación del conflicto interno armado, ha sido victimizada incluso por agentes del suprimido Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Igualmente la Comisión Colombiana de Juristas representa víctimas de esta extinta entidad y de sus funcionarios. Teniendo en cuenta que la materia de la mesa que hoy se instala es la verificación de las condiciones de preservación y acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia del extinto DAS, consideramos que se trata de un archivo de derechos humanos, teniendo en cuenta que allí se documentan violaciones a los derechos humanos y al derecho, infracciones al derecho internacional humanitario. Por lo mismo, y en un ejercicio de ponderación necesario, se debe tener en cuenta el máximo o más amplio acceso posible para las víctimas a este archivo, teniendo en cuenta que este acceso no solamente debe posibilitar el conocimiento de los hechos victimizantes en particular, sino además de los fenómenos sociales, políticos, las ideologías y doctrinas que lo posibilitaron, estos fenómenos políticos y sociales de la guerra. El interés y el derecho de las víctimas en los archivos del extinto DAS está dado tanto por la misión constitucional y legal que tuvo esta entidad, que dentro de sus funciones tenía recaudar importante información, y así lo hizo con respecto a los actores armados ilegales, sus modus operandi,
y sus móviles, incluso los móviles de los hechos victimizantes, pero también por la gestión desviada que tuvo el extinto DAS y que generó una victimización de muchas personas en la sociedad colombiana y también de entidades. Esta gestión desviada tuvo que ver incluso con la misión de protección de importantes personalidades de la política colombiana, defensores de la paz y líderes políticos, misión que resultó inocua precisamente por ese desviado funcionamiento del DAS. El papel del DAS tiene que ver con la competencia de la JEP y por lo tanto sus archivos de inteligencia y contrainteligencia, porque se trata de un actor que desde lo estatal participó en el conflicto armado. Por lo tanto, es indudable que el DAS cumplió un papel en el desarrollo del conflicto interno y sus archivos seguramente darán importantes luces para el entendimiento y acceso a la verdad de este fenómeno. La Comisión Colombiana de Juristas fue integrante de la Comisión Asesora para la Depuración de Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia y por lo tanto a partir de allí hizo unas importantes recomendaciones, dentro de las cuales está la necesidad de custodia por una entidad de carácter civil, independiente y autónoma de las Fuerzas Armadas y del gobierno colombiano para los archivos de inteligencia y contrainteligencia y gastos reservados del DAS. Esto tiene que ver con con que la conducta delincuencial penalmente establecida de personas que por su posición dirigente en esta entidad, en el DAS, promovieron hábitos y prácticas reprochables, pero que se aplicaron a través de funcionarios, de sus exfuncionarios, que todavía continúan en organizaciones que le sucedieron en sus funciones. Esto es un motivo importante para entender la necesidad de que haya que la custodia sea por una entidad de carácter civil, independiente y autónoma. Le doy paso al director de la Comisión Colombiana de Juristas para que continúe la intervención. Señor presidente, señoras magistradas, señor magistrado, muchas gracias por esta invitación a intervenir en la audiencia, que celebramos que se haya convocado, porque este es un tema muy importante. Como lo ha dicho el doctor Niño, mi nombre es Gustavo Gallón, soy director de la Comisión Colombiana de Juristas. Como ha dicho el doctor Juan Carlos Niño, la Comisión Colombiana de Juristas participó a través de mi presencia en la Comisión Asesora para la Depuración de Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, que fue creada en virtud del decreto de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, Ley 1621 de 2013, a la cual se le asignó un periodo de 2 años y el mandato de formular recomendaciones para la depuración de archivos de inteligencia, para los criterios de retiro y de conservación de los archivos de inteligencia, y señaló el artículo 30 de esa ley, que el gobierno, con base en eso, dentro del año siguiente, con base en esas recomendaciones, dentro del año siguiente a la presentación del informe, debería crear el sistema integral de depuración de archivos de inteligencia y contrainteligencia, orientado, cito textualmente, orientado por las recomendaciones de la Comisión. Así lo dice textualmente la ley. La comisión estuvo presidida por el Procurador General de la Nación, integrada por un delegado del Presidente de la República, inicialmente el doctor Jessy Reyes, quien se retiró después y fue sucedido por el doctor Alfonso Gómez Méndez, del Centro Nacional de Memoria Histórica, que fue la doctora Patricia Linares. En la Procuraduría estuvo el Procurador y además la Viceprocuradora, de la Defensoría del Pueblo, el Defensor del Pueblo, de la Fundación Ideas para la Paz, que fue la doctora María Victoria Llorente. Como experto académico en temas de inteligencia, inicialmente había sido el doctor Alberto Lozano, y la Comisión Colombiana de Juristas en representación de la sociedad civil a través de un proceso de escogencia que se realizó,
y un representante de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, que fue el representante de la Cámara, el doctor Yepes, de Caldas. La comisión realizó un trabajo intenso, tuvo en cuenta los criterios de seguridad nacional. Bueno, y me falta mencionar un miembro muy importante, que fue el representante de lo que en la ley se llama la comunidad de inteligencia, es decir, los organismos de seguridad del Estado, que fue el doctor Germán Arenas, y quien venía con el mandato del Ministerio de Defensa y los organismos que trabajan con el mismo. La seguridad nacional, los derechos fundamentales de los ciudadanos al buen nombre, la honra y el debido proceso, la garantía de preservación de la memoria histórica de la nación, la protección de la información de los servidores públicos que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia y de las fuentes, medios y métodos, la Ley General de Archivos, la ley misma de inteligencia y contrainteligencia, la ley 1621, en relación con los límites y fines y principios de la función de inteligencia y contrainteligencia, en la medida en que el artículo 4 y el artículo 5 de dicha ley señalan que la inteligencia debe orientarse a preservar los derechos humanos como fin y como medio. Y las prácticas internacionales, revisamos varias sobre depuración y datos de archivos e inteligencia, de inteligencia y contrainteligencia. Este informe fue adoptado de manera unánime, en medio de la pluralidad de criterios que tuvimos. Sin embargo, prevaleció una idea de conjunto, que fue la necesidad de dar las mayores garantías para la preservación de los documentos, especialmente los documentos que tuvieran que ver con derechos humanos, y entre los diversos aspectos del informe, que si la sala lo considera bien podemos hacerlo llegar, de todas formas está en manos del gobierno y del Estado, destacaría 4 aspectos. Uno que ya ha mencionado el doctor Niño es la necesidad de que para la depuración de los archivos de inteligencia intervenga y esté a cargo de esta función de una instancia independiente del gobierno, independiente de los organismos de seguridad, de carácter civil, autónomo, pero por supuesto haciendo parte de la estructura del Estado. Se propuso que tuviera como nicho la Defensoría del Pueblo, sin que se confundiera con las funciones de la Defensoría del Pueblo, pero sí para darle pues un lugar donde ubicarlo dentro de la estructura del Estado. La implementación de una moratoria de los archivos, o sea, la orden de que se suspendiera la labor de depuraciones y procesos archivísticos de eliminación de documentos que los organismos de seguridad estaban realizando, y entiendo que siguen realizando en este momento. Esa moratoria no se ha cumplido. Y doctor Gallón, disculpas la breve interrupción, vamos a dar unos últimos 2 minutos para la intervención, para el cierre. Bueno, muchas gracias. Que se tuviera en cuenta los criterios de legalidad y de valor para la conservación de los archivos de inteligencia, o para la permanencia más bien de los archivos de inteligencia, o sea, documentos que no tengan sustento legal, de un lado, o que no tengan un valor importante en materia de archivística, deberían ser retirados, pero no eliminados. Ese es un criterio fundamental, el de la no eliminación de los archivos, y los que sean retirados con base en la aplicación de criterios de legalidad y valor deben remitirse a la entidad de destino observando diversas recomendaciones. Y con eso respondo a las 3 preguntas que citaron a esta audiencia. Termino diciendo que el gobierno nacional expidió en diciembre de 2017, 6 meses después de vencido el plazo que había señalado la ley para adoptar un decreto, el decreto 2149, por el cual creó el Sistema Nacional de Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, y estableció 3 organismos, uno de carácter directivo, otro de carácter de operativo y otro de carácter de control, y los 3 organismos están integrados
por funcionarios de gobierno y funcionarios de inteligencia. Es decir, lo contrario a lo que la comisión recomendó. De tal manera que si la comisión recomendó ir hacia el oriente, en esta materia el gobierno con el decreto fue hacia el occidente. Hizo todo lo contrario de lo que se recomendó. Así lo pusimos de presente ante el presidente de la República, que manifestó su extrañeza y ordenó una revisión del procedimiento, y sin embargo esto no se concluyó al terminar el gobierno, por lo cual en septiembre del mes pasado la Comisión Colombiana de Juristas demandó el decreto por nulidad, por evidente contradicción de las recomendaciones de la comisión redactora. No son unas recomendaciones obligatorias al 100%, pero evidentemente hay una contradicción de 180 grados en relación con la recomendación central de la comisión. Muchas gracias. Damos la palabra a las demás organizaciones de la sociedad civil aquí presentes. Le pido el favor a quienes intervengan la precisión de a qué organizaciones suscriben la intervención que se va a hacer a continuación. Adelante. Buenos días, honorables magistrados. Pues muchas gracias por habernos invitado a la sociedad civil a participar de este importante espacio para la deliberación de un asunto tan importante como es justamente la preservación de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS. Varias aclaraciones iniciales. Esta presentación, bueno, yo soy Sebastián Escobar Uribe, soy integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, pero esta intervención la estoy haciendo a nombre de 10 organizaciones que fueron invitadas a participar de este espacio. Suscriben esta intervención el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, el colectivo sociojurídico Orlando Falsborda, la Comisión Gira Castro, Humanidad Vigente, la Corporación Jurídica Libertad, Equitas, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y Minga, todas estas organizaciones que forman parte de la Mesa de Justicia Transicional de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, y que estamos aquí en nuestra doble condición de víctimas del extinto DAS en el escenario de las chuzadas y seguimientos ilegales que esta institución o esta entidad hizo en contra de numerosas organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, pero también por el interés directo que tenemos en la preservación de esos documentos en aras de garantizar un derecho tan importante como es el derecho de las víctimas a la verdad y el derecho de la sociedad en su conjunto a saber. En esta intervención en algunas ocasiones voy a referirme indistintamente a los archivos del DAS para no tener que estar haciendo siempre la claridad de que estoy hablando de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados, pero es importante que se entienda que cuando hablo de estos, pues me estoy refiriendo a esos archivos, y cuando hable de otros haré la aclaración. También quería aclarar que somos organizaciones de derechos humanos que no tenemos un conocimiento técnico en asuntos como la gestión documental y los procedimientos archivísticos. Sin embargo, hemos focalizado nuestra intervención a la defensa de los estándares nacionales e internacionales de acceso a los archivos de derechos humanos, y también hacemos algunas recomendaciones que son, digamos, intuitivas y de sentido común respecto de la protección de los archivos. Y en último, la última aclaración es que esta intervención es la síntesis de un documento que hemos preparado todas las organizaciones, que hemos dejado ya a través de la Secretaría Judicial de la Sala, una copia del mismo, y que en el transcurso de la semana lo aportaremos en físico con las firmas de cada una de las organizaciones que lo suscriben. Aclarado esto, quisiera entrar ya un poco como a referirme al orden de esta intervención, destacando que queremos referirnos a 4 puntos centrales. El primero de ellos, una solicitud en el sentido de que creemos que los archivos del DAS deben ser expresamente declarados como archivos de derechos humanos, con las consecuencias que de ellos se deriven. En segundo lugar, queremos reafirmar y un poco insistir sobre riesgos vigentes que tiene el archivo
del DAS. En tercer lugar, también queremos pedirle a la sala que reitere una regla muy importante frente al acceso a archivos de derechos humanos que tiene que ver con la inoponibilidad de la reserva para el acceso y consulta de los mismos. Y finalmente, entendiendo esto como un escenario de deliberación que va a continuar, pues queremos hacer también unas propuestas desde la sociedad civil a qué debe ser o a la forma en la que se debe materializar el acceso y la consulta de esos archivos de derechos humanos, un poco también para problematizar esta discusión y abrir el debate público sobre el tema. Lo primero, como decíamos, es la importancia de que estos archivos sean declarados como archivos de derechos humanos. Para nosotros, las decisiones de las medidas cautelares, tanto el auto 001 de marzo del 2018 como el auto 073 de octubre de la sala, uno puede inferir tanto de su parte emotiva como de algunas de sus órdenes que se considera el archivo del DAS como archivo de derechos humanos. Sin embargo, nosotros consideramos que es necesario hacerlo expreso y pues consideramos que hay todo un conjunto normativo que permite tomar esa decisión, dentro de los cuales citaría simplemente a modo de referencia, porque en esto pues lo hacemos mucho más detallado en el documento, el conjunto de principios internacionales de la lucha contra la impunidad, el decreto 1080-2015 y particularmente el artículo 2.8.5.4.7, que señala que deben entenderse los archivos de derechos humanos en un sentido amplio, y hago énfasis en esto, y los principios de Schwann. Este marco jurídico aporta algunos estándares y algunas herramientas y criterios para considerar qué archivos deben ser considerados de derechos humanos, y creemos que el archivo del DAS, particularmente el archivo de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados, cumple a cabalidad con estos requisitos por las siguientes dos razones. Uno, por la participación que esta entidad ha tenido históricamente en las graves violaciones a los derechos humanos, por lo menos en los últimos 30 años, y hemos documentado en el escrito que hemos trasladado a la sala la participación del DAS en la promoción de los grupos paramilitares en la década de los 80 en el Magdalena Medio, particularmente en Puerto Boyacá, su participación en muchos de los magnicidios de esta misma época contra candidatos presidenciales, posteriormente desapariciones forzadas entre el DAS y el LUNAS en contra de excombatientes e integrantes de la oposición política, y más recientemente fenómenos como la desviación de la investigación en el caso de Jaime Garzón Forero, o también el fenómeno ya conocido de las chuzadas ilegales del DAS en contra de miembros de las organizaciones de derechos humanos que hoy estamos aquí, pero también en contra de magistrados, periodistas y políticos de la oposición. Y adicionalmente, como ya se refería Federico Andreu en su intervención, hablando de la integralidad de los archivos, pues también es importante tener en cuenta que la investigación que se hizo en el marco de las actividades de policía judicial de graves violaciones a los derechos humanos también debe ser considerada en este caso como archivos de derechos humanos, a efectos en el futuro de ampliar posiblemente órdenes en el marco de estas medidas cautelares. En segundo lugar, el segundo punto de esta intervención es los riesgos frente a la conservación de los archivos. Hay un punto que a nosotros como sociedad civil y como víctimas que participamos de este procedimiento de las medidas cautelares nos ha llamado sumamente pues la atención y nos ha generado preocupación, y es el vacío aparente que hay en las funciones relacionadas con este archivo, particularmente en lo que tiene que ver con la aplicación de los procesos archivísticos y de la gestión documental. En las presentaciones que se ha hecho el día de hoy, pero también en los informes que se trasladaron a la sala por parte de las entidades y particularmente por la Dirección Nacional de Inteligencia y el Archivo General de la Nación, todas estas manifestaron que el decreto 1303 de 2014 no les confiere ninguna facultad o función relacionada con los procesos archivísticos y de gestión documental. Sin embargo, también es cierto que hay una regla consagrada en la Ley 594/2005 o Ley de Archivos, que más o menos consagra el deber del Estado de realizar pues el correspondiente gestión documental y archivística de los archivos de las diferentes entidades,
dentro de lo cual está la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística. Y esta función recae en las entidades del Estado, pero por obvias razones, en el caso del DAS, una entidad que ya fue suprimida y que hoy en día no cuenta con personería jurídica, pues estamos ante un vacío de quién entonces es la entidad que va a aplicar esos procesos archivísticos y esa gestión documental de los documentos y de toda la información que reposa en el archivo. Nosotros consideramos, y es también una propuesta que trasladamos a la sala, es que en el marco de sus funciones y sus competencias, en el marco de las medidas cautelares, debe resolver este vacío. Y debe resolver este vacío, ojalá, siguiendo un criterio de ordenar a las entidades especializadas, y nosotros creemos que en este caso podría ser el Archivo General de la Nación, dada su naturaleza civil y que tiene en el marco de sus competencias ya definidas la custodia y conservación, pero que también en el marco normativo tiene la función de delimitar las políticas del manejo de los archivos, pueda ser una institución a quien se confiera esta digamos, función adicional, si se quiere, de organizar los archivos, de inventariarlos y en general aplicar los procedimientos archivísticos que sean necesarios. En tercer lugar, honorables magistrados, nosotros creemos que es supremamente importante, y en esto queremos hacer un especial énfasis, en que se debe reiterar la regla de la inoponibilidad de la reserva para el acceso y la consulta de los archivos del DAS, siendo congruentes con la declaración de los mismos como archivos de derechos humanos. Y creemos que existen suficientes razones y fundamentos jurídicos para hacerlo de esta manera. Ya se referían en intervenciones anteriores sobre el artículo 21 de la Ley de Transparencia, que consagra la regla de la inoponibilidad, pero que además ha sido reiterada en varias ocasiones por la Corte Constitucional desde la misma sentencia de constitucionalidad de la Ley de Transparencia y reiterada en la revisión de los decretos que crean los demás organismos del sistema integral. Y que además está o hace parte de las reglas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de los principios para el acceso a la información. Y en este sentido también creemos nuevamente que hay, siendo congruentes con esta interpretación, se debe también reinterpretar, si se quiere, el contenido del artículo primero del decreto 1303 de 2014, que implica una regla bastante limitada frente al acceso y consulta de estos archivos, limitándola exclusivamente a los procesos judiciales y a las autoridades judiciales en el marco de estos procesos. Si somos congruentes con la declaratoria de estos archivos como archivos de derechos humanos, tiene que aplicarse la regla de que a toda persona, incluida la sociedad en su conjunto, se le debe garantizar el acceso a la información. Y finalmente, pues queríamos simplemente poner a modo de discusión algunas propuestas de parte de la sociedad civil frente a la materialidad del derecho al acceso de la consulta de los archivos del DAS. Lo primero es que nos parece importante que esta sala confirme la decisión de suspender el proceso de depuración en el que avanza el Sistema Nacional de Depuración, y adicionalmente, como también lo proponía la Comisión Colombiana de Juristas, implementar una moratoria en la depuración de los archivos de inteligencia, ojalá por el tiempo del mandato de la Jurisdicción Especial para la Paz, o por lo menos la sugerencia hecha por la Comisión Asesora de 10 años. Lo segundo, también congruente con la propuesta que ya habíamos hecho, es ordenar al Archivo General de la Nación que en el ejercicio de sus funciones de custodiar y conservar el archivo de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del DAS, asuma la labor de verificar, inventariar los archivos respetando todos los criterios y principios de la función archivística, y que posteriormente se organice, se clasifique y en general se apliquen pues todos los procedimientos. En cuarto lugar, consideramos también la importancia de nombrar un comité técnico con la participación de organizaciones especializadas de la sociedad civil y las víctimas para acompañar todo ese proceso de inventario, lo cual también dote de legitimidad esta labor.
También consideramos la importancia de ordenar al DNI la entrega inmediata y sin reserva de los protocolos de seguridad para el acceso y consulta de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados. Conservar la facultad para decidir sobre el acceso y consulta y en ejercicio de las mismas definir un procedimiento ágil para resolver las solicitudes de acceso y consulta de los archivos tanto a las víctimas como a la sociedad en su conjunto. En aplicar un criterio de máxima divulgación de los archivos y aplicar presunciones de acceso, no siendo válidas limitaciones genéricas por asuntos de seguridad nacional. Y en caso, por supuesto, de configurarse algunas de las causales constitucionales y legales, como el respeto a los derechos de las víctimas, es importante también que se creen documentos en versiones publicables de estos archivos que sirvan para su consulta y acceso. También creemos que garantizar el orden de estos archivos pues tiene una importancia instrumental para la función de esta jurisdicción, y en ese sentido creemos que es importante que esa documentación pase por una fase de evaluación y a partir de ahí disponer si se abre un caso por parte de esta sala sobre los crímenes cometidos por el DAS, si la información puede contribuir a las labores del GRAI para la elaboración de contextos sobre las graves violaciones a los derechos humanos, si es importante que se remita a la unidad de investigación y acusación para lo de su competencia, y también dentro del marco de ese principio de integralidad de todo el sistema integral, pues compartir la información de manera inmediata con los demás organismos del sistema. Y finalmente, pues también creemos que es importante darle una continuidad a este espacio, como ya lo ha anunciado la sala. Creemos que es un importante espacio de deliberación de estas propuestas. Creemos que además de evaluar permanentemente el estado de riesgo de los archivos y del cumplimiento de las órdenes, puede ser también un escenario para que la sala pueda impartir nuevas órdenes, siempre con el fin de preservar estos documentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Damos la palabra a continuación a la Fundación Ideas para la Paz. Bueno, muchísimas gracias, buenos días, magistrados, muchísimas gracias por esta invitación desde la Fundación Ideas para la Paz. Yo soy la directora de la Fundación Ideas para la Paz, soy María Victoria Llorente, y estoy muy complacida desde la Fundación, estamos muy complacidos de que nos hayan abierto este espacio para poder contribuir y seguir contribuyendo en este asunto de lograr que haya acceso adecuado a los archivos de inteligencia y contrainteligencia, en este caso los archivos del DAS. Esta ha sido una preocupación que hemos tenido nosotros desde la Fundación desde que estuvimos participando en la Comisión Asesora para la Depuración de Archivos. Hicimos en ese momento, en esa oportunidad, junto con otros colegas de la Comisión Colombiana de Juristas y los miembros de esta comisión, algunas observaciones respecto de la importancia de que se pudiera acceder a estos archivos del DAS y que se hiciera con prontitud, se tomaran disposiciones con prontitud para que esos archivos fueran preservados adecuadamente, para que pudieran ser utilizados adecuadamente y accedidos adecuadamente en el marco de los instrumentos y los mecanismos de justicia transicional. Realmente voy a hacer 3 observaciones que son preocupaciones que surgen desde el ejercicio que hicimos en el pasado a través de la Comisión de Depuración de Archivos, y son tres observaciones respecto de la invitación que nos hacen a ser parte de esta mesa técnica, algunas de las cuales creo que ya han sido mencionadas por mis antecesores, pero pues sin embargo las vamos a hacer aquí nuevamente. Una obviamente tiene que ver con claridad sobre el universo de los archivos. Digamos, eso era uno de los aspectos pues más complejos
era no saber enfrentarse pues a la situación de tener que dar unas recomendaciones sobre un universo que era desconocido para nosotros. Por supuesto están los parámetros internacionales, las experiencias internacionales que trajimos a cuento en esa ocasión dentro de las recomendaciones que se hicieron, pero era absoluta y totalmente indispensable tener por lo menos una idea de cuál es ese universo y pues algunas de las cosas que se estaban mencionando ahorita sobre cuál sería en ese sentido la labor que podría hacer el Archivo General de la Nación como custodio actual de esos archivos, si esa labor, y ojalá que dentro de ese proceso hubiese también una participación de algún experto de la comunidad de inteligencia que sepa también cómo abordar ese tipo de archivos, porque son ellos también quienes tienen ese tipo de experiencia. Entonces ese es el primer elemento. Porque además de todo pues el temor que nos da por supuesto desde la fundación es que se cumplan el periodo que está planteado para el trabajo de la comisión y de la mesa técnica, perdón, y que no digamos podamos dar unas recomendaciones verdaderamente fundamentadas en un conocimiento sobre ese universo. Ese es un primer punto. El segundo punto es como los protocolos de acceso a esos archivos. Por supuesto, pues sabemos que hay, digamos, como todas estas dificultades que ha atravesado el país alrededor de determinar y cumplir adecuadamente con los estándares internacionales para el acceso de estos archivos. Y en el caso de la mesa técnica, pues no tenemos preguntas concretas acerca de, bueno, quiénes vamos a poder todos, va a haber, digamos, un protocolo de acceso, cómo vamos a poder acceder, cómo vamos a poder mirar aquello sobre lo cual tenemos que pronunciarnos. Entonces ese sería un segundo punto a tener en cuenta. Y el tercer punto que queremos plantear aquí es, y que vemos con muy buenos ojos, es por supuesto, vemos que esta mesa como está planteada es una mesa multidisciplinaria, donde hay distintas entidades con distintos saberes, y eso lo consideramos absolutamente crítico para poder hacer nuestra tarea. Por supuesto es un desafío enorme porque es como está planteado ahí, y nosotros pues hicimos parte de hicimos algunas preguntas por escrito a la jurisdicción acerca de algunos asuntos que nos preocupan y que en los cuales quisiéramos tener mayor claridad sobre cómo operaría esta mesa técnica. Sobre todo, pues bueno, sí, están todos estos equipos de trabajo, pero eso cómo vamos a trabajar, porque en experiencias anteriores pues digamos saludamos el hecho de que hayan distintos saberes, pero si no tenemos un protocolo concreto de cómo se va a trabajar, pues nos parece que ahí hay un asunto que hay que aclarar. Nosotros estamos a entera disposición para contribuir en el trabajo de esta mesa técnica. Nos parece absolutamente trascendental que se pueda utilizar esa información fundamental dentro de estos archivos, y que eso haga parte del trabajo y poder contribuir a ese trabajo. O sea que estamos a entera disposición y esperando que se pueda dar mayor claridad sobre cómo podemos ejercer esa contribución en tan corto plazo como está planteado en la resolución de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Invitamos al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Obed Martínez, yo soy investigador de la línea de Justicia Transicional en De Justicia, y hoy vengo a compartirles como 3 puntos o 3 reflexiones a propósito de esta invitación a participar en la mesa técnica.
Estos puntos, esta es una intervención acotada debido a que podemos empezar, de hecho, desde el punto que lo deja María Victoria, y es justamente nuestra inquietud un poco por el alcance que puede tener la participación de organizaciones de la sociedad civil como de justicia o centros de investigación como de justicia en la mesa, sobre todo por, digamos, por el carácter plural que tiene la mesa y que está integrando pues organizaciones de sociedad civil, pero también instituciones del Estado. Entonces, esa es la razón principal por la cual hoy quisiéramos hacer una intervención acotada, un poco tratando de responder desde dónde podemos hablar, qué podemos decir y en qué podríamos ayudar o apoyar el trabajo de la mesa técnica y del sistema integral en general en este tema. Entonces, un poco frente a lo primero, nosotros hablamos desde procesos investigativos que llevamos tanto de la línea de justicia transicional como de la línea de transparencia y acceso a la información, en donde hemos realizado en los últimos años investigaciones que han llevado a publicaciones de libros como Transparencia y acceso a la información y documentos como Subreglas para acceder o rechazar el acceso a la información judicial y de seguridad nacional, Datos personales en información pública y acceso a los archivos de inteligencia en el marco del posacuerdo. Este último quizás sea como el de mayor importancia en este momento para el trabajo de la comisión y de la JEP y para el funcionamiento de la mesa técnica. También los argumentos que hemos desarrollado en estos libros o los hallazgos que hemos encontrado en estos procesos investigativos nos han llevado, por ejemplo, a hacer intervenciones ante la Corte Constitucional en el examen de constitucionalidad del decreto que creó la comisión, que organizó el trabajo de la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda para las Personas Desaparecidas, así como la intervención que realizamos el año pasado en el Congreso de la República a propósito de la propuesta de acto legislativo que limitaba al sistema integral el acceso a la información. Digamos, este marco investigativo y estos ejercicios nos han llevado como a establecer, a definir que frente a la invitación concreta a participar en la mesa, nosotros consideramos que podríamos participar por lo menos en dos aspectos, y son esos desarrollados en los literales H e I del auto del 10 de enero del 2019, referentes a definir medidas que deban implementarse para garantizar la conservación de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del DAS, del extinto DAS, y el I, que tiene que ver con cómo garantizar la reserva, la información que tenga este carácter de reserva. Esos procesos investigativos que hemos desarrollado nos han llevado como a identificar 6 puntos que encontramos podrían ser de relevancia. Algunos de ellos ya han sido mencionados en las intervenciones anteriores. El primero de ellos es que se debe interpretar el contenido de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia en consonancia con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública. El segundo, que se debe respetar lo que se ha venido denominando como la regla de oro o esa regla de inoponibilidad de la que nos hablaban hace un momento, y es básicamente que las clasificaciones y reservas de información no aplican en casos de violación de derechos humanos, una regla que se encuentra en el artículo 21 de la Ley 1712 del 2014. El tercer punto es el que tiene que ver con tener presente la inaplicabilidad de las reservas y clasificaciones de la información frente a autoridades judiciales que solicitan el acceso para el ejercicio de sus funciones. Esto sin olvidar que en todo caso estas autoridades judiciales deben garantizar esas reservas de las informaciones y de los documentos que lleguen a conocer. Esta es una regla que se desarrolla o que está contenida en el artículo 27 de la Ley 1752 del 2015. El cuarto punto es aplicar ante una clasificación o reserva lo que se ha venido denominando como el test de daño, tendiente a obligar al operador jurídico a evaluar en cada caso concreto si la revelación de la información causaría un daño presente, probable o específico que excede el interés público y que representa el acceso a la información. Estas reglas están definidas en el artículo 28 de la Ley 1712 y en el parágrafo segundo del artículo 33 de la Ley 1621 del 2012. El quinto lineamiento que encontramos útil para la tarea de la mesa es que, de ser posible, se proceda a hacer una divulgación parcial de los documentos que contengan información clasificada o reservada, esto en aquellos casos que tengan una restricción total del acceso.
Y por último, permitir a los titulares de los datos personales registrados en los archivos de inteligencia y contrainteligencia, salvo que se trate de personas que hayan estado al servicio de organismos de inteligencia, la posibilidad de ejercer su derecho al habeas data, lo que implica conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido en esos documentos. Entonces, en consonancia, ese era como el segundo punto de esos lineamientos que nos permitirían, o aspectos que nos permiten, desde donde podríamos aportar algo a la comisión. El tercer punto es en qué espacios. Nosotros ya, agradecemos muchísimo esta invitación para participar en esta mesa y estaremos totalmente disponibles para participar, claramente tratando como que definamos bien los roles y las competencias para ello. Pero también nos ponemos a disposición, por ejemplo, para aspectos específicos como podría ser la elaboración de recomendaciones que sirvan tanto a la JEP, al trabajo del sistema integral en general, de los mecanismos del sistema integral, pero sin duda alguna también para la JEP, o también propiciar espacios de discusión, bien pueden ser dentro de esta mesa o espacios de discusión externos que sean necesarios para el trabajo de la mesa o del funcionamiento de la JEP, pero también podemos participar, creemos, en la formulación o en la contribución a crear protocolos, esos protocolos de los que se han estado hablando mucho para garantizar el acceso a esta información. Para cerrar la intervención quisiéramos también, digamos, apoyar un poco la idea o el llamado que otras organizaciones de la sociedad civil han hecho en relación con el decreto 2149 del 2019 que creó el Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, en el sentido de modificar o, digamos, plantear una posición frente a este decreto, porque creemos que parte de la tarea o de los propósitos que tienen que tendría esta mesa se verían seriamente limitados por el contenido de este decreto. Entonces sí es importante avanzar de alguna manera, bien sea en la modificación o en los cambios que sean necesarios para hacer posible el propósito de esta mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación vamos a intervenir las magistradas y los magistrados que hacemos parte de la sala de reconocimiento de la siguiente manera. Como ustedes entenderán, estas medidas cautelares están siendo analizadas, valoradas en el marco del trabajo y la deliberación colectiva del Pleno de la sala de reconocimiento. Las intervenciones que vamos a hacer a continuación son a título individual, tratan de perfilar algún tipo de preguntas o inquietudes u observaciones en relación con las intervenciones que se han hecho. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vamos a tratar de tomar medidas para que a la mayor brevedad, tanto el audio de esta apertura de la mesa técnica o sea algunos componentes de video puedan ser publicados en la página web de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que todo el público tenga acceso a las intervenciones, sea por audio o sea por video, según lo que definamos con el equipo técnico de la jurisdicción. Y allí también van a reposar las presentaciones PowerPoint, no solo para que los miembros de esta mesa la conozcan, sino muchas personas, académicos, organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones que no vinieron el día de hoy puedan acceder a esa información. Lo siguiente es también señalar que la sala determinará con posterioridad a esta jornada algunos caminos a seguir, es decir, en estos momentos no podemos tomar un curso de acción definitivo, pero sí va a ser necesario que las instituciones y las organizaciones aquí presentes remitan a la sala de reconocimiento una serie de informes y observaciones en el marco de estas inquietudes. Entonces voy a comenzar con algunas preguntas de mi parte, y esto es de cara a una fecha próxima, el lunes 18 de febrero. La idea es que las instituciones presentes aquí puedan presentar algún tipo de reacción a las diversas inquietudes que han presentado las organizaciones de la sociedad civil, y asimismo preciso algunas inquietudes puntuales para los presentes. En primer lugar, frente al Archivo General de la Nación, si pudieran precisar algunas líneas generales de cómo podrían ser los procesos archivísticos que en estos momentos no se han hecho. Es
Es decir, entendemos que no se están haciendo, pero ¿cuáles podrían ser los caminos para desarrollar esos procesos archivísticos? Y allí la idea es precisar, por ejemplo, cuáles desafíos en términos de el costo de la adopción de protocolos de gestión archivística específicos. Si eso tiene un costo, entonces, ¿con base en qué elementos se está cuantificando ese costo? Es decir, evaluando en tantos años costaría esto, ese tipo de elementos. Si se han contemplado escenarios de cooperación internacional para ese tipo de procedimientos de gestión, y qué instituciones podrían estar involucradas en esas tareas de gestión archivística. Pero lo que quiero resaltar es si pudieran precisar de alguna manera cuáles podrían ser actividades más urgentes de cara a procedimientos de gestión archivística. Sabemos que eso puede tomar meses o puede tomar años, pero ¿cuál sería el primer paso y el paso más urgente? Respecto a la Dirección Nacional de Inteligencia y la Procuraduría, yo quisiera pedirles que precisaran cuáles son con base en qué criterios se designan los funcionarios que hacen tareas de acompañamiento a las consultas que se hacen de estos archivos, tanto cómo los designa la Dirección Nacional de Inteligencia como cómo los designa la Procuraduría. Es probable que en algunos informes previos que reposan en el expediente esta información ya esté, pero si pueden profundizar, eso sería valioso. Y en particular en el caso de la Dirección Nacional de Inteligencia, si los funcionarios que hacen acompañamiento a estas tareas de consulta de los archivos, si son también funcionarios que desarrollan tareas de inteligencia dentro de la institución. Respecto al Ministerio de Defensa y a la Dirección Nacional de Inteligencia, yo quisiera una reacción en particular sobre cómo podría ser algún tipo de canal de participación de la sociedad civil en los procedimientos de depuración. Es decir, se han explicado las tareas de actualización, de corrección y de retiro de información, pero desde el punto de vista de la Dirección Nacional de Inteligencia y del Ministerio de Defensa, incluiría aquí pues a todas las instituciones que quieran manifestarse, cuáles podrían ser buenas prácticas o canales para que la sociedad civil pueda tener algún acompañamiento de alguna manera en ese tipo de tareas. En particular a la Procuraduría, la intervención de la Procuraduría resaltó que nadie sabe qué hay en esos archivos en estos momentos y nadie sabe de su valor probatorio. Aquí la pregunta es nuevamente, ¿cuáles podrían ser planes de corto plazo frente a los temas más urgentes en términos de la determinación de qué hay en esos archivos? Por supuesto, la Jurisdicción Especial para la Paz y por supuesto estas medidas cautelares son acotadas a unos temas de riesgo que se han analizado en estas medidas cautelares. Es difícil abarcar todos los grandes temas de acceso y organización de estos archivos, pero ¿cuáles podrían ser las prioridades en esa materia? Respecto a la Fiscalía General de la Nación, pero antes de pasar a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría, pedirle información un poco más precisa si cuentan con información sobre investigaciones disciplinarias asociadas a involucramiento de funcionarios públicos en tareas de eliminación o destrucción de estos archivos. Y eso nos sirve en perspectiva histórica, puede que sean investigaciones de hace 10 años o hace 15 años, pero toda esa información es útil para analizar canales de acopio respecto a información que pueda haber sido destruida. Entonces, ¿qué tipo de investigaciones disciplinarias y cuál fue el resultado de esas investigaciones disciplinarias? Y en ese sentido, frente a la Fiscalía General de la Nación es algo similar. Investigaciones penales que haya hecho la Fiscalía General de la Nación asociadas a denuncias respecto a destrucción de este tipo de archivos. Respecto a la Fiscalía General de la Nación, también si pudieran hacer algún tipo de camino o proceso o procedimiento, puede ser de largo plazo, pero para tratar de inventariar copias de los archivos del DAS
que puedan estar en procesos judiciales que reposen en la Fiscalía General de la Nación. O por lo menos si eso está totalmente disperso dentro de la Fiscalía General de la Nación, o si se puede hacer un rastreo de esa información que esté dentro de las seccionales de la Fiscalía respecto a copias del archivo del DAS, para que puedan ser comparadas con lo que aquí se ha denunciado respecto a posible destrucción de material. Es decir, puede que se haya destruido material que de pronto sí está copia en investigaciones en la Fiscalía o en procesos judiciales en curso. Y frente a la unidad la unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, nuevamente sería en la misma lógica de lo que he planteado, algunas tareas de priorización, pero desde la perspectiva de la unidad y de la Comisión de Esclarecimiento. Sabemos, y ustedes han pedido que haya un avance más rápido en estas tareas, pero ¿cuáles podrían ser los primeros pasos desde la unidad y desde la Comisión de Esclarecimiento en algunos, por ejemplo, pilotos que permitan tratar de documentar parte del riesgo que se ha denunciado en este espacio? Y ya finalizando, quiero resaltar lo siguiente. En el marco de esta idea de la noción amplia de riesgo que ha manejado la sala de reconocimiento, aquí se ha ido mencionando en este espacio, muy brevemente lo preciso, archivos del DAS que podrían haber sido entregados a la Fiscalía General de la Nación. Entonces, les pediríamos a la Fiscalía General si pueden precisar un poco con más detalle, indagar internamente dentro de la institución si eso fue así, dónde reposarían esa copia de los archivos, si eso ocurrió, cuándo ocurrió, si se hizo copia de la información, si se hizo copia de la información, dónde reposa, si se enviaron copias de esos archivos a seccionales, y todo lo que se ha mencionado sobre archivos o traslado de archivos del DAS a la antigua DIJÍN o instancias similares, y a la DIPOL. El Ministerio de Defensa hizo una explicación en la materia, pero si la Fiscalía General de la Nación tiene algún tipo de información adicional en esa materia, haciendo un rastreo histórico de lo que haya ocurrido, podemos analizar, o por favor remítanos en el plazo que hemos precisado. Al Archivo General de la Nación, si puede precisar un poco con más detalle cómo se podrían activar tecnológicamente cierto tipo de archivos que están en discos duros u otro tipo de medios magnéticos que hoy en día son obsoletos, pero si pueden entregar información más precisa de discos duros, por ejemplo, con la tecnología de los 80 que tienen dificultades para ser abiertos hoy en día, y que una mala manipulación de esos archivos podría generar su destrucción. Si puede precisarnos con más detalle cómo está el archivo del DAS en esos temas, en ese informe que se presentará. A la Comisión Colombiana de Juristas, si nos puede remitir copia de la demanda presentada ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa sobre el decreto, y si ha ido cualquier avance de ese proceso judicial. Lo dejaría en esos términos, sin perjuicio de precisar posteriormente por escrito más inquietudes y preguntas en la misma línea. Entonces, le concedo la palabra a la magistrada Catalina Díaz, después intervendrá la magistrada Nadiesda Enríquez y finalmente el magistrado Iván González. Muy buenos días para todas y para todos los intervinientes en esta diligencia, en la instalación de esta mesa técnica, la sala de reconocimiento, y como magistrada de dicha sala aprecio el rigor, el detalle de las contribuciones de las distintas instituciones del Estado y de la sociedad civil para el buen curso de este proceso sobre las medidas cautelares de estos archivos.
Y quisiera hacer unas preguntas específicas a algunas instituciones y otras más generales para todos los que han intervenido en esta diligencia. En primer lugar, quisiera, si las instituciones concernidas se pudieran pronunciar sobre lo que algunos aquí han llamado la fragmentación del archivo, especialmente a la Fiscalía General de la Nación. Cuál es el valor de los archivos que recibió, entiendo, de Policía Judicial, si están catalogados, organizados, indexados, dónde reposan dichos archivos y cuál es la conexidad que existe entre esos archivos con los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados. En segundo lugar, quisiera que el Archivo General de la Nación, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Defensa y los demás que así lo consideren, se pronuncien sobre si existe o no un vacío legal respecto de la función de organización, indexación, catálogo y procedimientos archivísticos. Si alguna de las instituciones considera que esas funciones le corresponden o si allí hay en efecto un vacío legal y cómo debería llenarse ese vacío legal. También solicito a las distintas instituciones que han intervenido que se pronuncien sobre si el archivo de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS tiene la naturaleza legal de un archivo de derechos humanos y cuáles son las consecuencias legales de dicha naturaleza, especialmente respecto de las reglas legales de acceso a dicho archivo, que para ello se pronuncien sobre las reglas legales domésticas y los estándares internacionales. También a las distintas instituciones y organizaciones que han intervenido en esta diligencia, que se pronuncien sobre las reglas legales y las recomendaciones que se han hecho de las instancias creadas por la ley, como la Comisión para la Depuración, la Comisión Asesora para la Depuración de los Archivos, sobre la conservación del archivo y la aplicación de la recomendación sobre la moratoria para la depuración. Especialmente quisiera solicitarle al Ministerio de Defensa que se pronuncie sobre, en términos exactos, sobre cuáles han sido las medidas que se han tomado en virtud de la aplicación del decreto que se ha aludido aquí sobre la depuración, si se está aplicando la moratoria o no, qué significa exactamente la depuración, qué se ha hecho en el campo de la depuración, si se ha ordenado la eliminación, en dónde reposan, si ese es el caso, datos eliminados. A las distintas instituciones concernidas sobre cómo se han aplicado o no las recomendaciones de la Comisión Asesora para la Depuración de los Archivos de Inteligencia, Contrainteligencia y Gastos Reservados, creados por la propia ley estatutaria sobre inteligencia y contrainteligencia. Y finalmente a las distintas instituciones, especialmente también a la Procuraduría General de la Nación, que se pronuncien sobre el decreto que creó el Sistema Nacional de Depuración y las implicaciones de algunas disposiciones allí contenidas respecto de este proceso de las medidas cautelares sobre estos archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del DAS, en función todo esto de la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y a el derecho de la sociedad como un todo a conocer, a saber lo que pasó, y el deber del Estado a conservar la memoria, en este caso, de los hechos del conflicto armado colombiano. En esos términos y sin perjuicio de que la sala pueda requerir más información por escrito, pues en el momento que se considere pertinente. Buenos días. Yo inicio agradeciendo esta participación tan activa, tan decidida, tanto de las instituciones encargadas como de las organizaciones de la sociedad civil que
De esta manera hemos podido instalar de una forma muy adecuada, muy acertada, esta primera sesión de la mesa técnica para la verificación de las condiciones de preservación y acceso a los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del Departamento Administrativo de Seguridad. Este escenario ha estado pues caracterizado por una presentación del estado del arte, una primera presentación que será complementada por estas instituciones en un diagnóstico que seguramente nos entregarán muy pronto. Y la participación de las organizaciones como interesadas en la preservación de la memoria histórica pues, de la nación y al mismo tiempo como víctimas de hechos que constituyen violaciones a los derechos humanos en relación con el contenido de estos archivos ha sido significativo y ha sido muy importante, y esperamos pues que cada una de sus intervenciones, inquietudes, sugerencias, preocupaciones sean tenidos en cuenta en ese informe que ustedes presentarán seguidamente. Yo quisiera resaltar algunos puntos nombrados aquí, señalados aquí, en los que sería de especial interés para nosotros que se ampliara y que se concretara en estos informes. El primero de ellos tiene que ver con una mayor referencia al proceso de instalación y mantenimiento de las cadenas de custodia, la existencia de cadenas de custodia y cómo funcionan con cada uno de los documentos y archivos que hacen parte pues, de información que hacen parte de este archivo. El segundo elemento que quisiera que se anexara a los informes tiene que ver con las actas que se relacionan con las actividades de conservación y de acceso, es decir, que se nos anexara esta información, esta documentación, incluyendo los contratos relacionados con los mismos, cuáles han sido los contratos y los términos pues, de desarrollo de estas contrataciones que tienen que ver con sus funciones. Además, quisiera que se adicionara la información, tenemos claro que tenemos que ver con los archivos de inteligencia y de contrainteligencia, pero se ha hecho referencia aquí a otros archivos, así como lo han señalado mis predecesores. Sería muy importante que las otras entidades que, aunque no tengan competencia con los informes de inteligencia y contrainteligencia, sí tienen información que proviene del extinto DAS, y sería importante que su informe se diera mucha mayor información del estado de conservación y el lugar en que se encuentran y el tipo de manejo que se le da a estos informes, a estos documentos, que hacían parte del archivo del DAS, especialmente la información relacionada con los temas administrativos y así como la información que posee la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección, son de especial relevancia pues, para esta sala. El cuarto tema tiene que ver con que se aclare en dónde reposan, el lugar donde se encuentran en este momento los documentos que han sufrido el proceso de depuración del que se ha aludido en esta diligencia. ¿Dónde están? ¿En qué condiciones se encuentran estos documentos que fueron objeto de depuración? Estos repositorios a los que se aludió. En quinto lugar, sería importante que el archivo histórico, que el Centro Nacional de Memoria Histórica y archivo nos pudieran referenciar un poco mejor cuál es su capacidad, cuáles son sus necesidades actuales frente al posible proceso de clasificación, organización, indexación, digitalización de estos archivos. Es decir, aquí hemos claramente identificado que es un proceso que se debe iniciar lo antes posible, que sería la primera etapa de este proceso de custodia y de manejo y acceso a la información. Pues todo esto era parte de un protocolo que también se ha señalado mucho aquí sobre la necesidad de definir, y que es parte del objeto de esta mesa, pero entonces estas instituciones que nos aclararan y nos ampliaran sobre su capacidad y sus necesidades en este sentido. En sexto lugar, las recomendaciones
que se presentaron en el informe de la Comisión Asesora de Apuración, qué trámite se dio a esas recomendaciones, un poco ampliarlo, más allá de lo que contiene los decretos y la normativa, es esas recomendaciones que trámite se le dio. Hay un sentido llamado de las organizaciones de la sociedad civil a este respecto, que sería muy importante que se diera cuenta de ello. Y por último, si existen, y esto sería específicamente con respecto a la Fiscalía, si existen investigaciones abiertas y en qué estado están sobre los documentos que fueron sustraídos de los archivos del extinto DAS antes de que se produjera el allanamiento, una información más amplia sobre el trámite, las investigaciones que se han dado a estas conductas delictivas. Estas son pues las sugerencias que se harían para este informe próximo, y agradeciendo nuevamente la participación, el diálogo, los aportes, la intervención, la claridad en la presentación de todos los funcionarios públicos, el asumir tan claramente su responsabilidad de conservación, de custodia y de un restringido acceso que se ha tenido hasta el momento de los archivos que están bajo su custodia y su protección. Y muchas gracias. Estamos próximos a finalizar entonces esta instalación de la mesa técnica. Solo entonces quisiera resaltar lo siguiente. Vamos a intentar que en la página web de la jurisdicción pudiéramos tener un repositorio de este tipo de informes para que la ciudadanía los conozca, estas manifestaciones por parte de las instituciones, sin perjuicio de que tenemos que pedirles una serie de contactos para adelantar reuniones más operativas, quizás más acotadas, de seguimiento a esta mesa técnica, sobre lo cual la sala de reconocimiento se pronunciará en el momento oportuno. Por lo pronto queda esta fecha del 18 de febrero como esta fecha para la presentación de los informes por parte de las instituciones, y con posterioridad le daremos una fecha a las organizaciones de la sociedad civil para que presenten sus observaciones a esos informes presentados por las instituciones. Mientras avance ese proceso, la sala de reconocimiento determinará cuáles son reuniones puntuales de seguimiento a estas conversaciones del día de hoy, más operativas, más acotadas, y estaremos informando tanto a la mesa como a la opinión pública sobre los avances en esta materia. Siendo las 11:21 de la mañana, se cierra entonces esta instalación de la mesa técnica relacionada con la implementación de las medidas cautelares en torno a los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS. Muchas gracias.